Buenas tardes, mi nombre es Dayan Osorio, vengo a presentarme de la Universidad EAN. Vengo a entrevistar al señor Andrés Botero, una empresa que se dedica a hacer hornos industriales. Coméntenos un poco más de su empresa. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Botero, asistente de gerencia de la empresa Vitrelec Limitada. La empresa es una empresa que lleva más de 40 años de creación, lleva desde el año 80 funcionando, y llevamos ya cerca de 25 años trabajando en el área de fabricación de hornos para panadería, hornos de pizza, estufas industriales. Y últimamente nos hemos dedicado más que todo a la fabricación de hornos rotatorios para panadería. Ya comenzando con las preguntas, ¿qué partes y materiales tiene un horno? Bueno, el horno rotatorio, que es el que más se maneja acá, se fabrica prácticamente todo en acero. O sea, toda la estructura interna y externa se fabrica en acero. Y ya tiene algunos componentes en lámina, cold roll, que se utiliza para reforzar algunas piezas, y los componentes eléctricos y la fibra de vidrio que se usa como aislante térmico. La segunda es ¿cuál es el proceso a realizar el producto? ¿Nos podría explicar un paso a paso? Bueno, para fabricar un horno, lo primero que se hace es cortar la lámina. Sí, la lámina generalmente, o las grandes empresas la compran a los importadores, la compran en rollos. Entonces lo primero que toca hacer es sacar las grandes pedazos de los rollos para después empezar a hacer el despiece. ¿Sí? Entonces se empiezan a cortar las partes, lo que es de pronto los laterales, lo que es la parte de atrás, con lo que se hace el techo, algunos refuerzos, boceles. Todo eso se empieza entonces a marcar en los pedazos de lámina, se empieza a cortar, se empieza a doblar. Cuando ya se encuentra doblado todo, entonces se inicia la fase de armado, que es tomar cada una de las piezas y empezar a soldarlas y pues a unirlas para armar la carcasa pues como tal del horno. Cuando ya está armada esa carcasa, lo que se hace es rellenar el horno de fibra de vidrio a las paredes. Son cerca de 10 centímetros de grosor de las paredes. Entonces se llenan bien con fibra de vidrio o lana de roca mineral, que también llaman, para que tenga un buen aislamiento térmico, que no se vaya a salir el calor, que se quede dentro de la cámara. Y después de eso ya se procede a instalar las partes mecánicas y eléctricas. En el caso de un horno rotatorio, parte mecánica tiene lo que es la turbina, que va en la parte posterior, que hace la que distribuya el calor dentro de la cámara. Tiene el sistema de rotación del carro para que queme de forma adecuada el pan, y la parte eléctrica que pues va a ser la parte de encendido, de apagado, de control de tiempos, de control de temperatura, de control de salida de vapor. Más o menos, ¿qué tiempos calcula para hacer un horno, o sea, el paso a paso de cada proceso? Bueno, un horno, la fabricación completa tarda más o menos dedicándose a un solo horno, por ahí unos 5 o 6 días. ¿Sí? Que en el primer día se hace lo que te digo, que es como cortar los pedazos grandes, hacer la marcación de los pedazos. Ya en el segundo día se hace lo que es el corte y se empieza a doblar. En el tercer día pronto se termina de doblar, se empieza a soldar. Es más o menos un día y medio soldando. Después es más o menos medio día rellenando lo que es la fibra de vidrio. Y otro día en ya lo que es la instalación de la parte mecánica y eléctrica. ¿Qué es mejor, el gas o los hornos eléctricos? Bueno, en el rotatorio se maneja
principalmente a gas por economía. ¿Sí? Entonces casi todos los fabricantes lo hacen es a gas, es por eso, porque es mucho más económico el consumo, es más fácil la instalación, porque un eléctrico requeriría una instalación eléctrica muy potente en el local. O sea, con demasiados voltios, por Exacto, decirlo así. con demasiados voltios para poder tener un horno industrial de estos. Mientras que el sistema gas permite que prácticamente en cualquier lugar tú puedas hacer la instalación y funcione bien. Puede funcionar con un horno, si funciona con instalación de gas natural residencial sin ningún problema. ¿Cuál es el comportamiento del mercado del producto? Anteriormente el mercado era muy bueno, realmente, porque la panadería es un buen negocio, o era un buen negocio. Sí, anteriormente uno veía 2 o 3 panaderías en la misma cuadra, una panadería y otra enfrente, pero después de pandemia los insumos han subido mucho, la harina, el azúcar, casi que se ha duplicado el valor, entonces ya no es tan buen negocio, ya la gente ya le da miedo montar una panadería. Antes la montaban y sabía que les iba bien, ahorita ya no les funciona tanto. Entonces digamos que el mercado ha caído bastante. Y eso también les influye a ustedes como empresa Sí, o porque sea, bajan las si les bajan las ventas a las panaderías, a ustedes les bajan las ventas a nosotros. sí, exacto. O sea, antes nosotros vendíamos 4 hornos mensuales aproximadamente. Ahorita, si acaso, se vende uno. Estamos hablando de una disminución alta. Siempre notoria. Sí. ¿Qué horno es más demandado por los clientes de los que presentan en la empresa? Los hornos rotatorios generalmente se fabrican de 8 para 8 latas, para 10, para 12, para 15, para 24, para 36. Los de 36 ya es para una producción muy industrial, empresas muy grandes, entonces ese casi no se mueve. Los hornos de 8 y de 10 tienen el inconveniente de que no tienen un carro escabeladero de extracción. O sea, en el horno de 12 tú metes todas las latas en un carro y metes el carro completo. En los hornos pequeños tienes que meter lata por lata. Entonces, y es más complejo para una panadería, o sea, exacto, al panadero no le gusta tanto estar metiendo latas y sacando latas, tanto por tiempo como por seguridad, se queman, todo el cuento. Entonces, debido a eso, el que más se mueve es el de 12. Es como el horno más comercial, es el que más se pide, es el que más preguntan. Que la producción se adapta bastante como a lo que generalmente produce una pequeña panadería. ¿Qué medidas más o menos aproximadas tiene un horno? O por lo menos el que tú dices que es comercial. Bueno, el horno de 12 latas en cuanto a medidas tiene 1,10 m de frente, 1,85 m de alto y 1,85 m de fondo. Okay. ¿Cuántos años puede llegar a durar un horno? Eso depende mucho obviamente del cuidado que le dé la persona, pero pues los panaderos realmente lo cuidan muy bien porque esa es la vida de ellos. La vida de la panadería, el día que se dañe el horno se quedan sin trabajo. Entonces no, un horno, nosotros tenemos acá hornos de 20 años que todavía están funcionando. Sí, entonces realmente desde que lo cuiden, desde que le hagan un mantenimiento preventivo regular, obviamente va a tener con el desgaste natural algún problema de rodamientos, de que se dañe un componente eléctrico, cosas así, sí, pero que son fácilmente reparables. Entonces con los cuidados adecuados uno no puede durar toda la vida. Sí, o sea, es más como de mantenimiento que de un daño común, por decirlo así. Sí, exacto. Es digamos como un carro. Tú tienes un carro y si lo llevas al taller de forma regular y le haces el cambio de aceite y sus mantenimientos preventivos, el carro te puede durar años sin ningún problema. ¿Usted creería que se puede hacer un horno sostenible a un futuro?
sostenible. ambiental, que por decirlo así, digamos, contribuya al medio ambiente. Pues tanto que contribuya no, de pronto que contamine menos sí. De hecho ahorita hay unos hornos italianos que el proceso de cocción no es ni a gas ni eléctrico, sino es por combustión de desechos tratados. No sé, no recuerdo bien cómo es el nombre de los desechos que ellos usan, pero es una especie de carbón que producen a través de desechos y ese es el que genera la... Sí, o sea, lo convierten en combustible, por Exacto. decirlo así. Sí, eso es lo que convierte en combustible y ese es el que genera el calor necesario para el horno. Entonces digamos que pues están reutilizando ya unos desechos y los hornos van con unos filtros especiales para que el humo que sale como residuo del horno no sea tan contaminante. ¿Usted creería que eso podría llegar aquí a Colombia o lo ve algo dudoso? Mm, sí, es cuestión de tiempo realmente. En este tipo de productos, eh, pues obviamente los europeos son los que más invierten en diseño y en creación de producto. Entonces a lo que empiezan a sacar los productos y acá la gente se da cuenta que sí están dando resultados ya, siempre tienden a conseguir uno y empezar a copiar. Realmente todos estos equipos que nosotros fabricamos acá son copia de equipos europeos. ¿Usted creería que un horno podría utilizarse con paneles solares o algo así a un futuro? Mm, sí, claro. Sí, sí, obviamente si la panadería tiene la capacidad económica de instalar paneles solares que alimenten el negocio, podrían también alimentar el horno con ese tipo de generación, O sea, todo es cuestión de investigaciones y de de inversión. poner, ok. Muchísimas gracias por esta entrevista, le agradezco mucho por regalarnos un poco de su tiempo. Con todo gusto, ha sido un placer.